Hola, hola, otra vez por aquí en nuestro ¿Qué tal, Mónica? podcast Mentes en Perspectiva. Feliz lunes. Sí. ¿Cómo estás, Cami? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, con mucho trabajo y Todo muchos bien. proyectos en este 2025 Qué bueno, eso es bueno. y con la maternidad. Ese es mi resumen. Excelente. El mío, la primera parte solamente. Bueno, y tú tienes muchos proyectos, o sea que no te Claro queda que corta. Ajá, te estaba peleando que ya coja más día libre. Bueno, Camila, este tema que nosotros vamos a hablar hoy, yo creo que es muy necesario en todas las áreas de nuestras vidas. Inclusive me atrevo a decir que en todas las sesiones que trabajo con los pacientes sale este tema. Y es la comunicación asertiva. Tú sabes que yo pregunto, antes de quizá dar una psicoeducación en terapia, de que tú conoces la comunicación asertiva. Bueno, sí. Y cuando yo le indago con el paciente, ¿qué tú entiendes por asertividad? Va muy lejos, pero muy Eso lejos es así. de lo que él Porque se oye mucho, es muy coloquial el término. Comunicarte asertivamente, pero realmente, ¿qué es y cómo son las frases asertivas? Y también qué no es. Yo creo que ese es como la mezcla que hoy vamos a hacer. Hablar de qué no es comunicación asertiva, porque nosotros tenemos en la cultura dominicana, tenemos que analizar ese factor cultural. Nosotros somos muy poco asertivos. Somos más agresivos que asertivos. Entonces, fíjate que nosotros estamos tratando de, y es muy importante que se sepa esto, de este tema no es solamente un tema psicológico, un tema interpersonal, es un tema que vamos a ir contra cultura. Por eso es que hay que educarse. Yo le digo al paciente como un músculo que tú vas al gimnasio a educarte. Que tú lo vas a intentar, te va a salir mal, volvemos a intentamos y nos vamos a perfeccionar. Y vas a generar muchas técnica. Emociones en el proceso de sobre todo la culpa. Que ya lo podemos dejar eso para otro episodio, pero eso también quizá es algo, un spoiler ahí. Ahora, la comunicación asertiva, y quiero comenzar mejor, ¿qué no es comunicación asertiva? Nosotros, como yo dije ahorita, culturalmente somos agresivos. ¿Qué es agresivos? Asumir que yo tengo derechos y tú tienes deberes. O sea, ese es mi derecho y tú eres el que debes responder de tal forma. Casi siempre la comunicación agresiva es hiriente, tiene un tono no adecuado. Despectivo. Casi siempre es como total, o sea, tú siempre... Absoluto. Tú siempre haces esto, tú nunca haces nada. Y siempre, yo no sé si ustedes se han fijado, comienza mucho con el tú, porque te acuso. Apunta mucho a la otra persona. Entonces, probablemente esto sea lo que normalmente conocemos, ¿no? Porque tú me heriste. Yo pongo un ejemplo rápido. Una paciente me comentaba el otro día, y eso nosotros hacemos mucho, cuando dice, no, porque él me habló mal, o ella me habló mal, la pareja. Sí. Y digo, ok, nárrame todo lo que pasó en ese evento. Y cuando la otra persona viene a expresarse cómo se siente, y por ejemplo, mi paciente me dice, no, porque yo le dije, tú siempre haces eso. Y yo, y el otro se puso agresivo. Claro, levantó toda su muralla y dijo, vamos a ponerle los guantes y vamos a defendernos porque tú a mí me estás atacando. Eso pasa a nivel inconsciente. Entonces, lo que la paciente o el paciente se queda, no, porque él me habló mal o ella me habló mal. Ajá, pero ¿qué provocó que la otra persona te hablara mal? Probablemente una agresividad que no sepamos que estamos siendo agresivos, pero solamente vemos que estamos provocando agresividad en la otra persona. Exactamente. La suave respuesta aplaca la ira. Exactamente. Entonces, cuando generalmente uno tiene una comunicación agresiva, pues lo que se retorna de al lado generalmente es una comunicación defensiva y por lo tanto también agresiva. Pero tenemos el otro extremo, Mónica, también. Una forma en la que muchas personas se comunican y es la comunicación pasiva. Es esta idea de que tú tienes derechos y yo no. Es cuando naturalmente yo siento como la necesidad de subyugarme a los sentimientos, a las emociones de la otra persona, porque yo de alguna u otra razón no valgo. O valgo menos porque tú tienes más poder, porque tú tienes más dominancia, porque me aferro a ti. Esto pasa muchísimo en los perfiles dependientes de los cuales tanto hemos hablado aquí. Entonces, una persona que se comunica pasivamente va a decir, ante la respuesta del agresivo, está bien, no pasa nada. O evita. El pasivo también evita bastante y procrastina conversaciones, procrastina cosas que se saben que se deben hacer, cosas que yo quiero, cosas que yo pienso. Son personas que inhiben totalmente su conducta y permiten que los demás elijan por él o por ella y le cuesta.
esa autonomía, esa independencia, ese yo quiero, porque al final es tú tienes derechos, yo no, Claro. yo tengo que subyugarme a esos derechos. Y una de las causas más frecuentes es para evitar conflicto. Entonces se oye tan lindo en el momento de no, yo voy a dejar eso pasar para evitar conflicto. Y como siempre decimos, evitamos un conflicto puntual, pero nosotros habitamos con el conflicto internamente. Entonces venimos cargando un constante reprimir lo que queremos, reprimir nuestras emociones. Y siempre se hace lo que el otro diga. Ojo, no necesariamente el problema lo tenga la otra persona. Porque podemos decir no, porque esa persona no tiene voz ni voto en esa relación o en el ámbito laboral, en cualquier área. Y el que se vea mal es el que decide. No sé si me doy a entender. O sea, Claro. no, es que él siempre decide para dónde va. Pero cuando tú analizas el cuadro completo, tenemos una contraparte que tiene un perfil dependiente, evitativo, y es que esta persona nunca da la iniciativa. Entonces, lo que hay que trabajar ahí no necesariamente es la otra persona, sino la comunicación pasiva que pudo venir desde la historia de vida de que yo no tenía voz ni voto en mi casa Que viene de ahí. etcétera. O perfiles que se les resolvieron todo, se les restringió toda su autonomía y su toma de decisiones. Exactamente, que le cortaron las alas. Ujú. Y entonces ya no vuelo con mi propia alas, sino que estoy acostumbrada con volar con las alas de la otra persona. Ujú. Entonces fíjense que esto es comunicación pasiva. Lo que la otra persona tiene derechos, yo no, como tú decías anteriormente. Y hay algo que nosotros, inclusive, es muy difícil identificar, que es la combinación de ambas. Ujú. La El pasivo-agresiva. pasivo-agresivo. Exactamente, la comunicación Ahí sí, pasivo-agresiva. ahí sí es problemático. Es difícil, inclusive Se envían dos mensajes. se envían doble mensaje, deja a la otra persona confuso. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo quizás lo más práctico posible, y quizás en pareja. ¿Y tú te vas a poner ese vestido? Es un silencio. No, ¿por qué? No, por nada. Ay, ay, ay. Entonces tú te quedas, pero dime por qué. Casi siempre anda... ¿Por qué tú me preguntas eso? Porque tú me preguntas eso. Pone a la otra persona como en estado de alerta, pero tú nunca le dices la razón por qué. Simplemente le tiras el mensaje pasivo-agresivo, un mensaje indirecto, para que la otra persona piense lo que tú quieras que piense. Pero eso es muy hostil, inclusive es muy típico de la violencia, de la agresión, ser pasivo-agresivo. Ujú. También la pasivo-agresividad, esa comunicación pasivo-agresiva puede verse a través de conductas. Por ejemplo, si tú no haces lo que yo quiero, yo no te lo digo directamente, que estoy molesto. Pero no te hablo. Pero no te hablo. Te retiro el habla, que nosotros afecto. llamamos eso la ley del hielo. Por ejemplo, tú y yo tenemos un problema y yo voy donde otra persona a desahogarme, que yo sé que esa persona te lo va a decir a ti. Entonces, es para buscar como que tú me hagas caso y no ser directa. Eso es una forma de agresión, la pasivo-agresividad. Entonces, que tiende a ser hostil, indirecta y genera culpabilidad en la otra persona. Exacto. Y por último, tenemos la comunicación de la que queremos hablar, Exacto. en la que queremos enfocarnos, que es esta comunicación asertiva. Es este eslogan de yo tengo derechos y deberes y tú también los tienes. Entonces aquí no enviamos un mensaje indirecto, encubierto, impulsivo, agresivo ni pasivo. Aquí establecemos las cosas de forma balanceada, tal y como son, considerándote a ti, pero también considerándome a mí como persona importante dentro de esta dinámica, de esta relación. Se expresan necesidades, sentimientos, opiniones claras, tranquilas, directas, creencias, convicciones. Mira, realmente para uno comunicarse asertivamente, Mónica, uno tiene que tener una identidad muy bien formada. Y no siempre es posible la comunicación asertiva. Incluso cuando me salga a veces, hay veces que en verdad puede que no me salga nunca, en otros tipos de relaciones. Y es importante, la asertividad toca de algo fundamental. Es muy difícil ser asertivo si no elevo mi autoconocimiento. ¿Por qué? Porque la asertividad comienza, una comunicación asertiva comienza cuando yo identifico qué yo estoy sintiendo. Muchas veces, y ahí quizá me estoy metiendo como muy profundo, pero muchas veces la rabia, la ira disfraza una profunda tristeza. Entonces, cuando yo no tengo autoconocimiento, cuando mi conocimiento de mí mismo es muy pobre, yo reacciono desde la ira y no me estoy dando cuenta que lo que yo estoy sintiendo es tristeza. Entonces, es muy difícil ser asertivo cuando lo único que yo ando haciendo es explotando a través de la ira, del pique, de la rabia. Entonces, es muy importante entender que para nosotros comunicarnos asertivamente, lo que tú decías, expresar nuestros sentimientos, expresar nuestro parecer de la mejor manera posible, entendiendo que el otro también tiene emociones, que el otro también tiene derechos,
tiene que elevarse el autoconocimiento. Entonces, digamos que es un balance, y yo lo veo así. Por un polo tenemos la agresividad y por otro la pasividad. Entonces, es un balance entre ambos mundos, logramos la asertividad. No es que el otro pisotee mis derechos, pero tampoco es yo entender que yo soy la única que tengo derechos. Exacto. Y si tenemos que poner un ejemplo de la asertividad, podemos ponerlo, no sé, en el ámbito laboral, que tu jefe te llama a las 8 de la noche. En una comunicación pasiva, el jefe te dice, mira, tengo que pedir algo ahora. O sea, estamos hablando de 8 o 9 de la noche. Y tú, para evitar conflicto, para quedar mal, el pasivo dice, dígame, claro, cuenta conmigo 100%. El agresivo dice, oye, pero ¿usted no ve que yo estoy fuera del horario laboral? Esto es un abuso. O dice, no, pero que usted siempre me llama a esta hora. Entonces comienza a explotar. Y casi siempre son personas que terminan teniendo muchísimo conflicto. Entonces, el asertivo explica el contexto. De mira, claro que te puedo ayudar. Fíjate, estoy hablando contigo de manera... Empatía. Conecté, me vinculé. Me vinculé. Entiendo que hay una necesidad, pero como estamos fuera del horario laboral y yo necesito descansar, mañana a primera hora yo voy a resolver esa necesidad. Usted sabe que usted cuenta conmigo. Y ahí mismo se calma. Se calma la situación, se calma el jefe. Por lo general. Por lo general. Y si no, ya es otro tema que hay que hablar. Sí, porque entonces hay que ser reiterativo en lo asertivo. Pero por lo general, Mónica, una comunicación asertiva baja a la otra persona. Porque tú te das cuenta que tú estás... mientras una persona tiene sus convicciones claras, tú vas a comenzar a discutir con una pared. Y va a ser cada vez más difícil porque una persona está posicionada en su convicción, en su valor, en su autoestima, y no necesariamente va a dar su brazo a torcer como generalmente lo hace. Claro. Y yo siento que el el empleador, hablando en el ámbito laboral, respeta más al colaborador que se comunica asertivamente y pone límites asertivos que al que es pasivo y al que es agresivo. Uno se gana el respeto también de la persona, porque no hay cosa que te eleve más a nivel relacional que tú saber lo que tú decías, lo que tú sientes y lo que quieres. Es como con esta persona no se puede jugar. Eso es lo que va antes de la comunicación. Y pasa mucho que cuando yo veo que la otra persona tiende a ser manipula mucho, tiende a ser evitativa, pasivo-agresiva, yo confronto a través de la asertividad, la persona se desarma. O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho en consulta con el tema laboral, donde el jefe o la jefa tira pullas en reuniones y pone nombres. No, porque aquí no se está haciendo nada en tal departamento, pero nunca ha habido un feedback interno del colaborador. ¿Y qué tú ensayas en terapia? Siéntate con esa jefa o jefe y desnuda la conversación. Mira, me di cuenta que tú estabas hablando de tal... Quiero saber a qué te refieres. Ajá. Y tú desarmas a la persona que está tratando de manipularte a través de la pasivo-agresividad. Hay una frase que quiero leer. Dice, ser pasivo es dejar que otros decidan por ti. Ser agresivo es decidir por los demás. Y ser asertivo es decidir por ti mismo. Ese es el resumen de lo que acabamos de hacer. Exactamente. Y es muy importante, Mónica, desmitificar el hecho de... no, porque yo soy sumiso o sumisa. Esas cosas a mí nunca se me van a dar. O es que yo soy muy insegura de mí misma. O realmente que yo prefiero que los otros tomen decisiones y decidan por mí. Realmente vivir en ese ciclo es una espada de doble filo, definitivamente, y subyuga el ser, la esencia. Entonces, necesitamos saber que si quisiéramos desarrollar la comunicación asertiva, esto es algo que se adquiere, se entrena y se desarrolla como cualquier otra habilidad. O sea, literalmente en una consulta terapéutica o incluso a través de libros, ni siquiera exclusivamente a través de una consulta terapéutica, y a través de la práctica constante. Esto es muy difícil, esto no necesariamente es tan sencillo como yo lo estoy planteando, pero yo puedo reforzar el hecho de comunicarme asertivamente. ¿Por qué? Porque con la comunicación asertiva es difícil porque acompañan muchas emociones que una vez no puede lidiar con ellas sola. Como tú mencionabas ahorita, la culpa, la tristeza, el sentimiento constante de deuda que cuesta mucho en la otra persona. Pero realmente, si yo quiero aprender a comunicarme asertivamente, yo puedo utilizar pautas claro, para comunicar
de una forma más eficiente las formas que yo quiero hacer las cosas y darme mi valor, como dicen por ahí. Para esto, creo que tenemos que identificar 4 cosas antes de que nos pueden frenar. Y es justo lo que tú decías. Tenemos que entender, antes de aprender a hablar de manera asertiva, es que no es algo innato. Ajá. O sea, que hay que ejercitarse, que es lo que tú decías. Lo que yo decía al principio, tenemos en contra la cultura. Nuestra cultura no nos enseña a ser asertivo, nos enseña a ser violento. Por eso, la asertividad para nosotros al principio va a ser desconocida e incómoda. Y para los demás también. Y sobre todo para los demás. También tenemos factores ansiosos, que la ansiedad nos pone nervioso y eso puede ser un impedimento para lograr la comunicación asertiva. Entonces, probablemente, a la par de entrenarnos en comunicación asertiva, tenemos que buscar herramientas de manejar nuestra ansiedad para que los síntomas ansiosos no. Pero entre más yo me comunico asertivamente, más eficiente puedo ser en el proceso. Mientras yo siempre freno el comunicarme asertivamente y lo que hago es procrastino esa conversación con el jefe, o procrastino esa conversación con mi pareja, o con cualquier tipo de relación, realmente al final se va a ver la evidencia, se va a ver las consecuencias de eso. Exactamente. Y el cuarto punto que puede frenarnos para no adoptar una estructura de comunicación asertiva es el no saber que tengo derechos. O sea, el no saber que yo puedo hablar y no me gusta usar la palabra exigir, pero un poco sí. O sea, entablar y poner límites acerca de mis derechos, aún yo entendiendo los tuyos. Puede ser en pareja, puede ser a nivel laboral. No importa que alguien te emplee, tú tienes derecho a poner las cosas claras, a clarificar el escenario, a tener un trabajo honrado. ¿Okay? Entonces ahora la pregunta, Camila, sería, ¿cómo nosotros logramos una comunicación asertiva? Y yo creo que el primer paso, y lo vamos a tratar de ser lo más práctico posible, es, y vamos a partir de quizás, para hacerlo más vívido, que haya un conflicto. Sea un conflicto laboral, un conflicto interpersonal, el que sea. Tengo un conflicto y tengo que afrontar la comunicación, la conversación difícil. Vamos a poner ese ejemplo. En primer lugar, antes de hablar, yo tengo que preguntarme qué es lo que yo estoy sintiendo y qué es lo que yo estoy pensando. Exacto. O sea, este conflicto, ¿qué es lo que me hace sentir? Es muy importante saber que esto va a tomar un poco de tiempo. O sea, mira, como yo estoy tratando de revolucionar un poquito cómo yo me comunico, yo me voy a parar conmigo misma y voy a pensar, lo que me dijo Camila el otro día, que quizás yo me sentí mal, ¿qué es mal? Me sentí triste. Ignorado, traicionado, no esperaba eso de ti. Porque, o sea, entonces es muy importante en este aspecto comenzar a hablar desde el yo. No, Camila me habló mal, no. Yo me sentí mal. X cosas. Puede ser frustrado, ignorado, triste, no valorado, yo. No es que tú me haces sentir, es que yo me siento. Ese es el primer pasito para hablar y poder preparar una conversación asertiva. Exacto. Y al final, la comunicación pasiva o agresiva es instantánea, es automática. Pero la diferencia de la comunicación asertiva es que se piensa, se detiene. Ya tú sabes que si tú lo que hiciste fue decir algo de forma inmediata, sin pensarlo, ya tú, siendo de mucho peso la conversación, ya tú puedes asumir que no te estás comunicando asertivamente. Y puede pasar también, Camila, que ya cuando tú estás muy entrenado y que la comunicación ya es tu estilo de comunicación, ya sí te puede salir de forma natural. Es algo más automático. Pero es muy poco probable que si tú estás tomando medidas ahora y te identificas con la agresión o te identificas con lo pasivo o con la pasivo-agresividad, es muy poco probable que del impulso te vaya a salir comunicación asertiva, por todo lo que dijimos anteriormente. Exacto. Entonces, lo que dice Camila es necesario pararnos para identificar y quizás conviene preparar la comunicación o la conversación antes de hablar. Exacto. Entonces, identifico mis emociones, cómo me siento, y luego tengo que describir objetivamente el comportamiento. O sea, ¿cuál es el hecho? No juicio, interpretación. ¿Cuál es la situación que causó esto en mí? Por ejemplo, me siento no valorado cuando tú llegas tarde a las reuniones. O sea, que un empleador se comunique asertivamente con su colaborador. Cambia todo. Se lo gana. Cambia todo. ¿Por qué? Porque le pone la pelota en su cancha.
de responsabilidad. Y ya no es un tema de que yo te estoy cumpliendo a ti como empleador, sino que tú, cuando llegas tarde, te estás faltando como persona. Te estás faltando a tu integridad. O sea, cuando tú cambias la conversación a una asertiva, tú no tienes que decir muchas cosas y ese empleador, ese colaborador va a estar llegando temprano. Probablemente. Probablemente. Porque le diste contexto. Cuando tú no respondes mis mensajes, me siento de tal forma cuando tú no contestas mis mensajes, cuando tú no cumples con tu parte del acuerdo, cuando tú no haces esto como hablamos. Me siento y la expresión del hecho, porque eso ayuda a la persona realmente a entender contextualmente no solamente cómo tú te sientes, sino qué exactamente de esa persona fue lo que te activó. Mira, tú acabas de decir algo genial y es hablar exactamente de los hechos. ¿Por qué? Porque si, lo que dijimos ahorita, tú siempre llegas tarde, tú no tienes hechos suficientes, porque no es cierto que una persona siempre llega tarde. O sea, no es verdad. Comenzando por ahí, es muy poco probable que sea verdad. Es así. Entonces, los hechos van a respaldar tu primer planteamiento, que es lo que tú estás llamando a esa persona para reunirte. Entonces, es muy importante que si yo estoy hablando con una persona, acuérdense, lo que yo siento tengo que tenerlo claro. Mi experiencia, lo que tú me haces sentir. Segundo, como hablábamos ahorita, explicarlo desde el yo y ya luego los comportamientos, el contexto, las acciones que pasaron. Pero evitar los términos totales, absolutos. Absolutos, ajá. Y cuando yo digo, por ejemplo, un empleador debe hablar claro y específico, yo puedo tener hasta una listica de que, mira, pasó esto, pasó aquello. Yo quiero primero también saber qué tú sientes respecto a esto. Y casi nunca en los libros agregan, los libros que uno lee de asertividad, agregan el preguntar cómo tú te sientes. Pero yo quiero invitarles a hacerlo. O sea, dime tú cómo tú te sientes con eso, qué te parece a ti, antes de yo comenzar a buscar soluciones del conflicto. O sea, detenerme también a indagar qué siente la persona con lo que yo le estoy diciendo. Y ya luego pasar a la segunda parte, que es el siguiente paso sería, me gustaría que llegaras temprano. ¿Por qué? Por el trabajo. Esa expresión del deseo. Expresión del deseo o de la necesidad. Exacto. Me gustaría que llegaras temprano, quisiera tal cosa. Y ya por último, también siempre lo agrego yo en consulta, buscar soluciones juntos. Cuando tú le permites a la otra persona ser parte de la solución, probablemente sea más leal ejecutándola. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para que tú llegues temprano? ¿Qué puedo hacer yo por ti para que tú llegues temprano? ¿Qué no estamos haciendo como empresa para apoyarte a que tú llegues temprano? Probablemente esta persona amanece todos los días trabajando por cosas de cosas que tú le exiges y tú ni siquiera lo sabes o que le está exigiendo otro jefe, por ejemplo. Entonces, muchas veces vamos a encontrar mucha información en los demás. A veces no, a veces es realmente vagabundería, porque hay de todo. Pero realmente, pero también te cambia el tenor de la conversación, Mónica. O sea, cuando tú vienes en una actitud no de jefe, sino de líder, mira, esta conversación la estamos teniendo porque yo quiero que funcione para mí, pero que funcione para ti también. Exacto. Entonces, realmente baja esa intensidad en la conversación. Y es bueno aclarar que a través de esta comunicación tú también puedes vincular a una persona si no cubre con tus necesidades como empleador. Pero también se puede hacer desde la comunicación asertiva. Mira, me hubiese gustado que tú cumplas con pero siento que no, o sea, tú no cumples con las características que necesita tu posición y la cultura de la empresa. Entonces, lamentablemente, vamos a tener que desvincular de tu servicio. Entonces, fíjate cómo es, no, porque tú tal cosa y ya yo necesito que tú te fueras de aquí. Casi siempre la comunicación agresiva lacera la identidad de la otra persona. La comunicación asertiva la fortalece, aunque tú y te da responsabilidad para asumir. Responsabilidad. Y lo que iba a decir ahora, aún yo poniéndote límites a ti. Y algo que es entre líneas es el tema del tono y el tema de la actitud, el tema de los ojos, porque tú puedes, mira, tener la frase perfecta a nivel de asertividad y mirarte como no debiste mirar. Perdiste. Hay que hacer un contacto visual directo, firme, aunque uno esté temblando en el proceso. Hay que tener un tono seguro.
aunque uno esté temblando en el proceso, porque eso es parte y eso se perfecciona en el proceso, sobre todo en relaciones a nivel abusivo. O sea, realmente es muy difícil establecer este contacto porque son perfiles que intimidan, que manipulan, y cuando juegan con tu mente, hemos hablado varias veces aquí de cosas manipulativas, de un perfil de un manipulador, de cosas como el breadcrumbing, de cosas como el ghosting, todo ese tipo de cosas. Enfrentar asertivamente todo ese tipo de cosas realmente requiere de entrenamiento, requiere de autoconocimiento, requiere de un sistema de apoyo que cuando tú, después de que te comunicaste asertivamente, va para el piso, alguien te refuerce, mira, lo hiciste bien. Porque la comunicación asertiva no siempre funciona. No siempre realmente trae resultados. Aunque tú seas la persona más asertiva del planeta, el otro no necesariamente va a responder a tu asertividad. Sin embargo, Camila, y le pregunto eso yo a los pacientes, cuando se quejan y me dicen, Mónica, lo intenté, lo hice, pero no me subieron el sueldo, por ejemplo. O esta persona no se arrepintió. Entonces yo le digo, ¿pero cómo te sientes tú? Casi siempre, cuando tú te comunicas de manera agresiva, hay un peso que tú cargas, que tú te quedas maquinando. Sí, pero debí decirle esto, pero debí decirle esto. Tú estás manejando y tú estás pensando en la conversación que tú acabas de tener. Cuando es pasivo, ni se diga. Óyeme, otra vez me dejé. Siempre tengo que hacer lo que esta persona dice. Y me cargo con esa amargura porque al final no hago nada. Exactamente. Pero la asertividad, aunque tú no eres responsable de los logros de esa conversación, la victoria que tenemos cuando somos asertivos es que no se queda nada cargado en nuestra mente en el sobrepensamiento. Tú te quedas con el, ok, lo hice bien, ¿no resultó? Esto es lo correcto. Y lo que yo soy responsable, yo lo hice. Y me acuerdo algo que me dijo una paciente esta semana. Me dijo, Mónica, era primera consulta y yo siempre pregunto, ¿cuál es tu expectativa del proceso terapéutico? Me dice gestión emocional, sanidad y cómo no sentirme culpable si tomo tal decisión en mi familia. Yo estoy anotando, ¿verdad? Y le digo, y luego para cierre de la sesión, yo creo que todo eso lo podemos trabajar y se lo devuelvo, mira, estas son las metas del proceso. Pero hay una que no podemos trabajar y lamentablemente creo que no puedo ser tu persona para eso. Y ella ¿Cómo? Ajá, y me dice, ¿cómo? Hasta yo quiero saber. Me dice, nosotros no podemos ser responsables de que el otro no se sienta mal por la comunicación que tú tengas o por el límite que tú pongas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo no soy responsable del resultado de la comunicación. Tú como terapeuta. No. El paciente. Ya. Yo no puedo gestionar un proceso terapéutico para que la mamá o el papá que ella le iba a poner límites no se sienta culpable, no se sienta mal por ese límite. Ya. ¿Entiendes? Entonces, eso le enseña a ella o a él que yo, vuelvo y digo, no soy responsable de lo que el otro haga con la comunicación asertiva que yo estoy teniendo. Quiere decir que nosotros somos responsables del proceso. ¿Cuál es tu deber? Hablar asertivamente. Que el otro se explote con esa asertividad, que el otro no la acepte, que el otro no te dé lo que tú querías, porque si es una negociación, oye, qué mal. Yo no soy responsable de que tú te sientas triste o rechazada porque te estoy poniendo límites asertivamente. Mira, y si tú nunca has sido asertivo, si tú eres por lo general una persona agresiva o pasiva, cuando tú empiezas a poner asertividad en tu comunicación, el entorno te lo va a hacer saber. Claro. No de manera positiva, el entorno va a reaccionar. Por eso digo, tú no eres responsable del resultado. Porque no hay cosa que incomode más que yo te ponga límites, aún asertivamente. Es muy bueno saberlo, porque puede ser que una persona diga, tú sabes que yo voy a hacer esa estructura que están diciendo Camila y Mónica, y de repente se dé cuenta que hay cosas que no logró en una negociación, aunque fue asertivo. Hay pareja que no cambió, aunque tú cambiaste en la comunicación. O hay límites que pusiste aún asertivamente y el otro sigue intentando manipularte, siendo agresivo contigo. Tú no eres responsable de eso. Y eso te va a generar culpa. El monstruo de la culpa. Y en este momento es bueno saber que la culpa no es confiable. Que si aparece, no es que debemos otra vez ser pasivos o ser otra vez agresivos. Inclusive diría yo que si te sientes culpable por poner límites asertivamente, probablemente lo hiciste bien. Probablemente. Es muy altamente probable que lo hiciste bien. Exacto. Camila, tú dijiste algo importante ahorita. Y yo quiero añadir, también hay que cuidar el dónde y cuándo tengo la comunicación. La asertividad no es solamente cómo hablo. Si yo vengo y te veo y quiero tener una comunicación contigo seria y necesito la asertividad y te veo muy sobrecargada laboralmente,
o te veo a punto de grabar este episodio. Exacto. No es el Por momento. favor. Te lo puedo decir la mejor manera posible, pero no es el momento. No va a tener el efecto. Entonces, eso no es asertividad. La asertividad es una mesa con muchas patas. Y vamos a hablar porque tiene que ser ahora, es ahora que vamos a hablar. ahora. Tú no sales por esa puerta. Exactamente. Y voy a ser asertiva en la comunicación. Yo no te voy a herir. No era el momento. Entonces, no era asertividad. Entonces, también debemos tener en cuenta el dónde, porque también puede pasar que estoy siendo lo más asertiva posible, pero fue en una cena de tu cumpleaños. Por favor. O fue tú con tu mamá presente. O con alguien presente. Y te hablé asertivo. Entonces, invitación, cuidar el cómo, el cuándo, el dónde, el lenguaje no verbal, obviamente el lenguaje verbal. Ujú. Y yo creo, Camila, no sé qué te parece a ti, pero con esa estructura tenemos una caja casi perfecta de herramientas para ya comenzar a trabajar en la asertividad. Exacto, ir poniéndolo en práctica poco a poco, recibir feedback, retroalimentación. Mira, con personas que tú sabes que son más maduras emocionalmente, mira, le dije esto, pero me siento de esa forma, estuvo bien, ¿cómo puedo mejorar esa conversación? Si tienes psicólogos, psicólogas en el proceso que también te puedan ayudar en ese proceso e invertir en esta comunicación. Mira, Mónica, el aspecto más básico del ser humano y de las relaciones interpersonales es la comunicación. Si yo me sé comunicar, yo llego a la luna. Eso es así. Entonces, al final, es un tema de supervivencia el poder adaptarnos a la comunicación adecuada. Y yo me voy a sentir más sano, yo me voy a sentir más pleno en el proceso. Así es. Bueno, yo creo que a varios pacientes le mandaré este episodio. Yo siempre hago eso. Te lo dejo de tarea. Así es. Pero sí, creo que ha sido un tema muy enriquecedor y tú decías algo importante, es un tema de adaptación y de crecimiento. Yo dudo mucho que uno pueda crecer de manera sana Sí. sin comunicación asertiva. Tú puedes crecer muchísimo siendo agresivo. Inclusive Claro. el agresivo casi siempre crece por miedo, pero probablemente te dejes solo en el liderazgo. Ujú, Pero la asertividad te lleva a crecer acompañado, ujú. admirado, respetado. Y eso se hace con una comunicación correcta. Así que nada, espero que sea útil para todos nosotros. Así es, señores. Así que ya ustedes saben, nos vemos la semana que viene con otro episodio de Mentes en Perspectiva. Que les vaya súper hoy.